¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio más, a una nueva semana más a Zona Cantera. Estamos ya de vuelta por fin en 2025 en esta nueva oficina temporal. Hemos vuelto por fin con Zona Cantera. Sé que llevamos muchas semanas sin volver a esta sección, que había empezado gustando y que gustaba en este canal de Zona Mixta, este espacio dedicado a las canteras del Sevilla Fútbol Club y de Real Betis Balompié. Entonamos el mea culpa porque creo que fue antes del derbi de filiales, cuando por motivos de trabajo y también por el cambio de oficina, por muchas variables, no habíamos podido continuar con este programa. Ya estamos aquí de vuelta. Lo más importante es que hemos regresado, eso es lo más importante. Así que don Eduardo Soniña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buena, señor. Ya tocaba, Ya tocaba. Ya volver. tocaba. Dijimos que íbamos a empezar la semana pasada. Pasaron una serie de cosas que nos impidieron volver, pero aquí estamos para comentar una buena semana para las canteras Así es. de Sevilla y Real Betis, sin derrotas y con los equipos encarando sus objetivos. Qué graciosa está la primera federación, ¿eh? Está graciosa. Está graciosa la primera federación. Está incluso juguetona la primera federación. Vamos. El Sevilla Atlético, que ayer ganaba y salía de los puestos de descenso, y se coloca tan solo 6 puntos. Breve sumario. Del Betis Deportivo, que está tercero. Es decir, está loca la categoría y la realidad es que la segunda vuelta va a ser de locos. Breve sumario. Vamos a hablar sobre todo de los debuts en el primer equipo de varios jugadores del Sevilla Atlético y del Betis Deportivo, evidentemente de la actualidad, de cómo le han ido al equipo de Arzo y de Jesús Galván este fin de semana, también del C, también del juvenil, e incluso también hemos tenido una presencia en la selección española sub-17 por partida cuádruple. Así que es importante noticia, tanto para las canteras del Betis y del Sevilla. Así que vamos a empezar por lo que nos corresponde, vamos a empezar por el primer equipo, por la noticia más importante y por supuesto con una presencia canterana determinante, Edu, en cuanto a lo que se refiere al primer equipo, el equipo de Manuel Pellegrini, que ha podido llamar a todo el mundo, a todos los que podían, ha llamado para ese Mallorca Real Betis, que gracias a la cantera se ha llevado 3 puntos clave. Sí, al final cuando todo va mal, cuando todo parece negro, siempre aparece la cantera. Estamos hartos de verlo, tanto en el Real Betis como en el Sevilla Fútbol Club. El último gol del Betis en Liga lo había marcado un canterano que era Jesús Rodríguez. Llegaban en un mal momento después de Jesús, ya nos olvidamos, que después de muchos partidos sin conseguir la victoria. No habían ganado en este 2025 en Liga. Y un buen centro de Ángel Ortiz, que fue una de las grandes novedades en ese 11 de Manuel Pellegrini, le daba el triunfo al Betis después del cabezazo de Cédric Bakambu. Fueron muchos, jugaron Ángel Ortiz, Sergio Arribas y Jesús Rodríguez como titulares, y salió en la segunda parte con un papel bastante estelar Pablo García, recién renovado hasta 2029. Y por cierto, un dato que a mí me ha gustado mucho, es el primer jugador en la historia del Real Betis Balompié que empieza el primer año pre-Benjamín y debuta en el primer equipo del Betis. Es decir, empezó con 6 añitos. De 6 años en el Real Betis Balompié. 20 que tiene ahora mismo tiene 19. Ahora mismo tiene 19. Debuta con el primer equipo y cierra, yo creo que un círculo pues ejemplificante para todos los que estén empezando ahora en la cantera del Real Betis Balompié, para seguir los pasos de Pablo García. Si él ha podido, puede cualquiera, así que adelante. Es muy complicado, tienes que pasar muchas etapas, ese cambio de fútbol 7 ese cambio de fútbol 7 a fútbol 11, pero imposible no es muy complicado. Pero ahí está Pablo García para demostrar que no es imposible. El grandísimo Pablo García, que lo venimos hablando durante toda la primera vuelta, todo eso, negociación dura, complicada que tuvo para su renovación. Al final se ha llegado a ese acuerdo que creo que todas las partes querían. Tuvimos aquí también a Castro, a su representante. Efectivamente. Era lo que todo el mundo quería, que Pablo siguiese, que tuviese protagonismo, ha debutado, ha sido importante para Manuel Pellegrini, va a ser una pieza clave en el proyecto del Betis de Manuel Pellegrini, contrato hasta el 29, 4 años y medio más, y evidentemente cuando se le han dado oportunidades siempre ha rendido y es un futbolista que tiene esa calidad, esa clase. Sí, es un futbolista diferencial, es un jugador que el año pasado fue el máximo goleador juvenil nacional. Juvenil en categoría de División de Honor. Fue importante para que el Real Betis esté este año compitiendo en Youth League, que también hablaremos ahora de ese partido de la semana que viene ante el Bayern Múnich. Y bueno, un jugador que está demostrando en el Betis Deportivo sus capacidades, también ayudando en esa Youth League. Y por supuesto, ese premio le ha llegado en forma de debut con el primer equipo
Y además un debut súper feliz, con victoria en el Hombre. último minuto. Y qué foto, también en el Más no se vestuario. puede pedir. Esa foto brutal en el vestuario de todos los canteranos. Y también hay que reconocer el compromiso de los jugadores del Betis Deportivo que estuvieron en Mallorca y que al día siguiente estuvieron En Alicante. En Alicante para jugar con el Betis Deportivo, como es el caso de Pablo García, que fue titular, Mateo. Pablo García, también- que no fue titular, fue suplente. Pablo García fue titular con el Betis Deportivo. eso me refiero. Con el Betis Sí, Deportivo sí. fue titular. Con el, Efectivamente. con el primer equipo fue suplente. No estuvieron ni Sergio Arribas ni Por Ángel razones Ortiz, obvias. que obviamente jugaron muchos minutos. Pero sí que estuvo Pleguezuelo, que fue titular, aguantó 50 minutos lastrado por molestias físicas. Sí que estuvo Mateo Flores, que fue titular y capitán del Betis Deportivo. Y también estuvo en el banquillo Germán, el portero suplente, Que también estuvo en la convocatoria. estuvo en la convocatoria del primer equipo. Tuvieron que hacerse un viaje de Mallorca a Alicante en lugar de volver a Sevilla. Además, un viaje que, por cierto, en avión. No tuvieron que coger ese temido ferry. Sí, el telita el Betis, ferry. el Betis lo tenía todo planificado. Viajaron en avión desde Mallorca hasta Alicante. Hicieron noche con el filial en tierras alicantinas. Y fueron piezas importantes en el partido. Muy buena primera parte de Pablo García, que en la segunda parte sí que es verdad que bajó un poquito. Ahora hablamos del Betis Deportivo. Primero hay que hablar también de otro debut, de la cantera o del Sevilla Atlético con el Sevilla, en ese empate ante el Real Club Deportivo Español. Es el segundo puertorriqueño en debutar en la historia de la Liga eSport, o en primera división en la Liga. En este caso, Leandro Antonetti, el delantero centro natural de Murcia, pero con la nacionalidad y el pasaporte puertorriqueño, entró esos últimos 15-16 minutos de partido, entró en el 80 más el descuento, para, bueno, es verdad que tuvo un debut discreto el delantero del Sevilla Atlético, pero también es otro jugador más de la cantera que promociona Xavi García y Mienta. Han sido muchísimos a lo largo de la temporada: Álvaro García Pascual, Alberto Collado, Oso, Irra también le ha dado minutos. Han sido muchos. Mateo Mejía, y el último pues ha sido el propio Leandro Antonetti. Sí, el segundo jugador español, segundo jugador puertorriqueño en debutar en la Liga, aunque Leandro Antonetti nació en Murcia, cuenta con esa ficha de extracomunitario. Sí. De hecho, por eso No había jugado no antes. había jugado antes con el primer equipo. Ha tenido que esperar a la salida De Gonzalo Montiel. Segundo jugador puertorriqueño tras Eduardo Ordóñez Múngira, nacido en San Juan, que jugó 37 partidos en la máxima categoría del fútbol español, 36 con el Atlético y 1 con el Real Madrid, entre 1929 y 1935. Así que Casi 100 años, ¿eh? casi 100 años después Ha vuelto a jugar un jugar puertorriqueño. un jugador puertorriqueño, el capitán de la selección de Puerto Rico. Correcto, ese es Leandro Antonetti. Poquito más, 2 balones tocó en el partido, no fue un debut brillante ni muchísimo menos de Leandro, que al día siguiente jugó como titular con el equipo de Jesús Galván contra el Algeciras. Y de ahí enlazamos para irnos a ese partido de filiales. Vamos a hacerlo por orden cronológico. Primero jugó el Betis Deportivo de Arzu. Edu, ese partido que narraste tú para FEF-TV, ante el Intercity, uno de los equipos de la parte baja de la tabla, con cambios de entrenadores que están en esa dinámica más bien negativa. Un empate que sabe a poco y que el Betis está en esa dinámica negativa que tiene que intentar remediar lo antes posible. Sí, un Betis Deportivo que acumula tan solo una victoria en las últimas 8 jornadas. Fue ante el Sevilla Atlético en ese partido previo al parón de navideño. Y un Betis Deportivo al que le costó mucho. Jugaba ante un Intercity que es uno de los pocos equipos que está descolgado totalmente en la categoría de bronce del fútbol español, en ese grupo segundo. Y un Intercity que le ha sacado 4 de 6 puntos al Betis Deportivo. Hay que recordar que en la primera vuelta ganó el Intercity 0-3 en el debut de la primera federación ante el Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El otro día el Intercity fue superior al Betis Deportivo, aunque tuvieron ambas ocasiones para ganar, fueron más las del Intercity. Se adelantó el conjunto verde y blanco con el tanto de Destiny, un balón suelto en el área que acaba metiendo dentro de la portería el futbolista que llegó procedente del Antequera. Y cuando todo parecía que con ese resultado de cara el Betis iba a afrontar bien el tramo final del partido, pues apareció la cabeza de Ensue para rematar, de Guinea Ecuatorial. para rematar un centro desde el perfil derecho, imponiéndose a la defensa verde y blanca y poner el empate. Fue un final de partido loco. Dio el árbitro
5 minutos de descuento. El Betis tuvo 2 claras para marcar y también las tuvo el Intercity, una con un paradón de Guillerme y otra de un ex sevillista como Borja Sanemeterio, que se acabó estrellando en el travesaño. Así es, así que bueno, palo duro en este caso del Betis Deportivo. Y como siempre, detrás del análisis del Betis Deportivo hay que escuchar a su entrenador, hay que escuchar las palabras de Arzu García. Destacar que volvemos a competir, no veníamos haciéndolo del todo bien, esa esencia que teníamos al principio de liga, esa frescura. Es cierto que están ocurriendo en el club cosas que pues un poquito limitan ese avance en la mejora que podemos dar en el rendimiento óptimo que estamos buscando. Pero hoy destacar que hemos terminado con una línea defensiva lleno de chavales, con jugadores que no venían jugando habitualmente. Volvemos a coger cositas que veníamos buscando, el equipo se ha mostrado con balón muy bien, hemos vuelto a competir, defensivamente el equipo muy comprometido. Esas son las palabras de Arzu. De aquí pasamos al Sevilla Atlético, de aquí pasamos al el filial blanquirrojo, que sacó en su segundo partido en el Jesús Navas. De momento ha empezado el año muy bien, el 2025, el filial sevillista, más allá del tropiezo en Ceuta, que pudo perfectamente haber rascado algún que otro punto en un partido que tuvo de cara, un partido muy complicado, porque le faltó sobre todo eficacia y eficiencia ofensiva, pero la realidad es que en el Jesús Navas, 2 victorias, por la mínima las 2, pero 2 victorias en el Jesús Navas, volvió a ganar en este caso al Algeciras de Fran Justo, y una victoria que le permite al Sevilla Atlético coger aire y moral para esta segunda vuelta, ya saliendo de los puestos de descenso. Sí, una victoria yo creo que merecida, porque sí, en términos generales fue bastante superior al Algeciras. Yo creo que llegó un par de veces contada. Que venía de 18 partidos consecutivos marcando, y ayer rompió... Gran partido de Ramón Martínez. Rompió esa racha, tuvo alguna que otra ocasión en la primera parte del conjunto algecireño. También un Sevilla Atlético que ha ganado empaque defensivo desde la vuelta de Alberto Flores a la portería. Se nota bastante, le da bastante seguridad. De hecho, la semana pasada mejor parada de la jornada. Le da bastante seguridad a los defensores, también es un seguro de vida bajo palos. Y ayer, pues quizás con un nombre propio sorprendente, como es el caso de Alexandro, que no estaba teniendo muy buenos minutos, pero que ayer salió, revolucionó el ataque del Sevilla Atlético y consiguió el tanto de la victoria en una muy buena dejada de tacón, por cierto, de Diego Hormigo. Totalmente. Un gran partido de Diego Hormigo. Yo siempre he sido crítico con él, porque creo que todavía no encontró su posición. El lateral izquierdo a mí donde menos me gusta. Centro de la defensa con Xavi Sinte, yo creo que hizo buenos partidos. Ahora, ante la lesión de Manu Bueno, está jugando en ese pivote defensivo, y la verdad que hizo yo un partido muy completo, tanto en ataque, incursiones en ataque, que es una faceta menos habitual en él, como sobre todo en ayuda defensiva. Recuerdo que sacó un par de ocasiones importantes a Diego, a Ramón Martínez atrás. Y si hablamos... Pero sí, Alessandro Fernández es un futbolista que muchos lo recordarán de su etapa del juvenil, capitán de su generación del juvenil, un futbolista que tenía una proyección tremenda en los Palacios y Villafranca, múltiples lesiones, quirófano, un futbolista que le ha pasado muy, muy, muy mal en sus 3 años del Sevilla Atlético. Hasta ahora no había tenido cierta continuidad, que ha sido este año probablemente el año en donde haya tenido más continuidad, y finalmente ha podido marcar su primer gol con la camiseta del Sevilla Atlético, y qué gol, la pega muy bien con la pierna derecha, el de los Palacios, para meterla para adentro y darle esos 3 puntos, así que también es importante y me alegro particularmente, porque aparte de que lo conozco y que es un tío súper sencillo, súper humilde, la ha pasado muy mal, como otro futbolista que también lo ha pasado muy mal, 10 meses después ha vuelto Lulo da Silva. Sí, yo creo que a mí por lo menos se me escapó una sonrisita cuando lo vi salir al terreno de juego, porque tengo el gusto de conocerlo desde que era un niño, porque tuvo su etapa en el centro histórico donde yo estaba, y la realidad es que lo ha pasado muy mal. Tuvo esa lesión, tuvo que pasar hasta en 2 ocasiones por el quirófano, una de ellas para limpiar esa rodilla. Es verdad que el año pasado estaba a un nivel altísimo cuando cayó lesionado. Yo con interés. Tuvo muy malas. Lleva teniendo interés de equipo de segunda mucho tiempo. Interés de equipo de segunda división. De hecho, en el mercado invernal estuvo a punto de salir a algún equipo de segunda división que se interesó en sus servicios. Y cuando mejor estaba, y probablemente, perdóname, más opciones, porque el Sevilla buscaba pivote, seguramente en la pretemporada con García Pimienta, ha sido cuanto más mala suerte ha tenido, porque era el momento ideal para él. Sí, es un jugador que llevaba ya 1 mes y medio entrenando con el equipo, empezó entrenando en solitario, haciendo
alguna parte del entrenamiento. Desde hace 3-4 semanas ya en dinámica total de Sevilla Atlético, y hasta ahora había ido ya 2 partidos convocados, pero hasta ahora no le ha llegado la alternativa. Yo creo que cuando salió se notó su calidad. Controló muy bien el final del partido con el Sevilla ya ganando 1-0, y es una de las mejores noticias para el equipo de Jesús Galván, que necesita recuperar efectivos, y qué mejor que recuperar a una persona que fue clave el año pasado para esa gran racha del Sevilla, que acabó llevando al equipo a la primera federación con el ascenso directo desde la 4ª categoría del fútbol español. Así que desde aquí nos alegramos mucho de todo lo que le pase a Lulo, de todo lo que le pase a los canteranos, pero ayer la gran noticia fue esa, que Lulo, después de 10 meses, volvía a los terrenos de juego y lo hacía con una victoria para el Sevilla Atlético. Yo creo que es importante, sobre todo porque aquí todos vemos la clasificación cuando terminamos los partidos, y verse fuera, pues bueno, es un plus de moral, de seguir, de motivación. Pero como he dicho antes, quedan 17 partidos, son muchísimos puntos, hay que jugar con todos los rivales, acaba de empezar la segunda vuelta, y en eso vamos a mirar. Yo soy más que Simeone, yo miro el día a día. Yo entrenar bien mañana, que recuperemos, que hagamos un trabajo de compensatorio bueno con la gente que menos ha jugado, y a partir de ahí ya ver y analizar cómo juega el sanluqueño y cómo le podemos meter mano. Cerramos aquí capítulo Sevilla Atlético. Próxima semana el Sevilla Atlético visita el Palmar. Correcto. Ante el Atlético sanluqueño. Vuelve a cerrar la jornada. Exacto. Se enfrenta al equipo de Coque. 5:30. Vuelve a cerrar la jornada. Y ante un rival directo por la permanencia. Y ante un rival al que le metió 5 goles. 5 goles en la primera vuelta, con hat-trick De Álvaro García Pascual. Que por cierto, un Álvaro García Pascual ¿Ha vuelto? que esta semana ha vuelto a jugar con el Sevilla Atlético, y que ha cambiado su dorsal. Ha cambiado el 32 por el 12, cogiendo ficha así de Sevilla Atlético, y viendo premiada. 12, ¿sabes de quién era? De Carmona. Correcto. Era el 12 de Carmona, claro, que evidentemente no lo utilizaba. Y viendo premiada también su buena temporada. Venía para el C, se ha hecho un hueco en el filial, incluso llegando a debutar y teniendo actuaciones buenas con el primer equipo. Y ahí tenemos pues la noticia que saltaba ayer por la mañana, donde García Pascual cogía ficha de Sevilla Atlético. Así que el Sevilla Atlético va a jugar en el feudo del sanluqueño, el Betis Deportivo. ¿Lo hará contra el Mérida? Lo hará contra el Mérida, un partido complicado, sábado a las 4 de la tarde. Un partido muy, muy, muy difícil. Viene de perder contra un Mérida el que viene de perder Ibiza. ante el Ibiza por 3-0, pero un Mérida que está ahí en la zona alta de la tabla, un Mérida que es un equipo muy seguro, y un Mérida que a buen seguro va a poner las cosas muy complicadas Totalmente. al conjunto de Artur. Apartado de juveniles, ya cerramos capítulo de filiales. Pasamos en este caso, Betis Deportivo. Betis Juvenil A, mejor dicho, Betis de División de Honor. Victoria aplastante ante un rival fuerte como es el Almería, o que suele estar ahí arriba. Pero bueno, 7-0. Sí, 7-0. Contaba con bajas el Juvenil A del Betis, de Dani Fragoso. Paco Esteban fue máximo goleador del equipo. Fue con el Betis Deportivo, no debutó, pero sí que estuvo en el banquillo. Tampoco estuvieron Jorge Oreiro, Manuel Arenas, muchos jugadores. Casi nada. Muchos jugadores que no estuvieron en el equipo porque habían viajado a Alicante con el Betis Deportivo. Lo tengo aquí. Tenían un rival. Doblete de Rodrigo Marina, hat-trick de Morante Junior, Richarte y Adri Martín Colete fueron los goleadores. 2 goles de Rodrigo Marina, que este año el Betis Deportivo, el Betis Juvenil, mejor dicho, no tiene un goleador. Tiene dos. mucho segundo puntito. No tiene un goleador, tiene 2. Está Paco Esteban, que es el máximo goleador, pero aparte está Rodrigo Marina, que también está haciendo una gran temporada. Está volviendo y aparte, de su lesión. Y aparte, uno que ha dado un paso adelante en firme y que todavía es segundo año juvenil, es Morante, Sí. del que hemos hablado maravilla. Yo lo conozco de su etapa en el Coria, lo he visto jugar mucho a Morante. 8 goles ya, ¿eh? Me parece un jugador espectacular, un jugador diferencial, que ya el año pasado aportó mucho en el tramo final de temporada al División de Honor verde y blanco. Fue importantísimo en el Liga Nacional, y que este año ya totalmente consolidado en el División de Honor, está haciendo muy buenas actuaciones tanto en Copa del Rey como en Liga como en Youth League. Así que un Betis juvenil que va como una bala, que es líder con 7 puntos de distancia y que este año tiene que pasar
una locura, calamidad. una calamidad para que se le escape el título de Liga. Por cierto, rápidamente, Juvenil B, es que en esa jornada del sábado la sorpresa fue el empate de Liga Nacional del Sevilla ante el Jerez. Empate de Liga Los Nacional de dos. Sevilla y empate de Liga Nacional también del Betis ante el Cádiz. Malas noticias también de tu Calavera, ¿eh? Sí, no fue buena No. la semana. No, pero bueno, volviendo. Jugábamos contra el líder, también te digo. Tomaré, ¿no? Jugábamos contra el Tomares 5-1. Quien sí que recibió buena noticia fue el equipo de Lolo Rosano, se me cae el móvil, el Sevilla Juvenil A, 5-0, visita a Melilla. Bueno, recibe el equipo de Recibiendo Melilla, al Rusadir. al Rusadir. Sigue en un estado de forma pletórico Don Bacari Sou, primo de Ibra, que está haciendo una temporada sensacional. Una temporada sensacional con el Juvenil A del Sevilla, otro doblete, y son ya, pues, si no me equivoco, si no se lo ha contado, 11 goles en 13 partidos. Sí, está siendo el que Y está eso que no tirando, está teniendo tanta regularidad, porque lo lleva mucho el Sevilla Atlético. está siendo el que está tirando del carro junto a Iker Villar y Brasou, que ya está totalmente en dinámica de Sevilla Atlético. Está tirando del carro y creo que es importante también para el equipo de Lolo Rosano que Bacari dé ese pasito adelante. Fue dura la eliminación En Copa del Rey ante el Villarreal porque llegó ganando al tramo final del partido, porque llegó ahí haciendo las cosas muy bien, pero finalmente acabó cayendo. Por cierto, no lo hemos comentado antes en la parte del Real Betis, el Real Betis de Dani Fragoso, que se va a enfrentar al Real Madrid. Correcto. En la Copa del Rey. Esta semanita. Un Real Betis que sí que avanzó, venciendo al Real Murcia por 1-0 en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Va a jugar contra el Real Madrid de Álvaro Arbeloa y va a tener un duro hueso el conjunto verde y blanco. Nada que temer porque el Betis juvenil está entre las 3-5 mejores canteras de España sin lugar a dudas, así que Le tiene que temer tanto el Betis al Madrid como el Madrid al Betis. exacto, es un partido de igual a igual y ahí se va a determinar por pequeños detalles, pero la realidad es que el Betis no tiene que temer a nadie porque además el Betis lleva varios años haciendo muy buen papel tanto en Copa del Rey como en Copa de Campeones. Para cerrar ese 5-0, esa mano del Sevilla juvenil al Rusadir, creo que también es bastante destacable los otros 3 goles de otros 3 chavales que vienen haciéndolo, bueno, Dos. el año pasado, Dos chavales. 2 chavales, vienen haciéndolo muy bien en su etapa cadete, son los 3 primer año juvenil, Lociga, extremo que hizo ayer un doblete, y también Manuel Ángel Castillo, si no me equivoco. Sí, Manuel Ángel. Otros jugadores de esa camada de Alexis Ciria y de Nico Guillén que han brillado en su etapa sub-15, sub-16 y que los 3 ya en su primer año juvenil están siendo claves para Lolo Rosano. Sí, un Sevilla Súper joven, un Sevilla juvenil muy joven, un Sevilla juvenil que De proyecto más bien para el año que viene. proyecto de futuro. Es cierto que Que esta para este temporada año. no la ha empezado muy bien. Está capitaneado por un gran entrenador como el Lolo. Sí. Un entrenador que le saca muchísimo partido a sus equipos. Y se está viendo, ¿no? Esta temporada donde no empezaron tan bien, donde Pero empezaron sin empezar tan bien, quinto, sexto, le sacan 7 puntos al Exacto, tercer es que ya clasificado. le sacan 7. Es cierto que las distancias son muy grandes con el Betis, que tiene que visitar, 7. que tiene que visitar todavía la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacio, pero La liga yo creo que está más o menos ya decidida. hay que pensar que es irreal pensar que el Sevilla le va a recortar esos puntos al Betis, porque el Betis va como un tiro y porque el Betis 16 partidos, 4 empates, 0 derrotas, 58 goles a favor, 11 goles en contra. sí, el es Betis, irreal. el Betis está haciendo unos números bestiales. De hecho, muy mal se le tiene que dar la cosa para no acabar la temporada invicto. ¿En marzo? En No, marzo. y para no acabar la temporada invicto, porque tiene un equipo brutal, un gran trabajo de cantera y un gran trabajo. Hay que personificar, porque cuando lo hacen mal le damos con el mazo, pero aquí hay que personificar la figura de Miguel Calzado. Lo de Le ha Miguel dado- Calzado, le ha dado- el cambio de la cantera en le ha 4 dado años ha sido una Le ha barbaridad. dado un cambio brutal a la cantera del Real Betis Balompié, una cantera que hasta no hace mucho estaba muy, 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 muy mal y que de un tiempo a esta parte Ha cambiado ha dominado no solo las competiciones andaluzas, sino que está dominando también Competiciones nacionales y haciendo un gran papel en la UEFA Youth League. Ojito con el Bayern, ¿eh? Ojito Pero con el Bayern. ojito el Bayern con el Betis. Exacto, ¿no? Cuando jugaron contra el Sassuolo todos pensábamos, ahí el Sassuolo tal, el repaso que le mete el Real Betis al Sassuolo en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo Exacto. fue demencial y la realidad es que el Real Betis está haciendo un trabajo brutal en cantera y por supuesto hay que darle su cuota de culpa a Miguel Calzado, que está haciendo un Totalmente. maravilloso trabajo. Rápidamente, CES, Sevilla C, empate flojito.
las cosas como son, del equipo del segundo filial sevillista ante el Inter Sevilla, colista distanciado. Destacado. Bastante. Podría haber sacado algo más. 10ª posición. No va a sufrir el Sevilla este año. Para nada. Y además está haciendo, Tiene plantillo para no sufrir. está haciendo, yo creo que tiene más banquillo que plantilla. Sí. Creo que el trabajo que están haciendo Joaquín Hidalgo, Javi Varas y Álvaro Negredo Sí. en el cuerpo técnico del Sevilla Fútbol Club C está siendo espectacular. Creo que es una derrota ante el Lucena en un partido en el que en el minuto 5 o 6 expulsan a Liébanas. Sí. 4-1, una derrota en los últimos 8 partidos. No, los números están siendo buenos. Es están- verdad que el empate ante el Inter Sevilla, por el nivel de Inter Sevilla, sabe a poco. Ante un equipo que perdió en la primera vuelta. Hablábamos antes del Betis Deportivo, que le había sacado solo un punto de 6 al Intercity, colista destacado. Pues en el caso del Sevilla C, algo similar. Le ha sacado solo un punto de 6 a un Inter Sevilla que es colista destacado de la categoría. Pero bueno, empate para mantenerse ahí en la zona media de la tabla, donde no va a estar sufriendo mucho. Y el Betis C, que sigue en su camino hacia la división de honor senior. Visita el campo del Montequinto, 0-3. Partido tranquilo y resuelto con facilidad. Partido tranquilo y donde, decía, me alegro, es que yo me alegro de lo que le pasa a mis amigos, tengo esa bonita costumbre. Gol, De Víctor primer Tellado. gol en su vuelta al Real Betis de Víctor Tellado. Lo tuvimos aquí al principio. No estuvo en el Inter Sevilla también, ¿no? Un tiempo. Estuvo entrenando, finalmente no se concretó su fichaje, acabó fichando por el Betis C. Y por cierto, bonita la historia de los hermanos Tellado, los hermanos mellizos. Víctor jugando en el Betis C, Borja jugando en el Sevilla B. Así Tremendo. que la rivalidad ha entrado en casa. Por cierto, Rafa, el mayor de los Tellado, preparador de porteros, entrenador de porteros del Betis Juvenil A. Está en el cuerpo técnico de Dani Fragoso, así que familia totalmente futbolera y que si nos está Ahí viendo le queda. mando un fortísimo abrazo. Rodrigo Víctor Tellado Jr. hicieron los goles del Betis C ante el Montequinto. Y cerramos con el apartado internacional, que a mí tanto me gusta porque siempre es importante hablar del papel que hacen los jugadores del Sevilla y del Betis, con la selección española, con la roja, con nuestra selección, en este caso con la selección sub-17. Ha habido amistoso la semana pasada con la selección española en Alfaz de Pi. ¿Siempre juegan allí? Ese fortín de la selección española que tiene allí en la manga del Mar Menor, en Alfaz de Pi. Se han enfrentado a Italia, 2 partidos, 0-2, 1-2, doble victoria para la selección de Hernán Pérez, me va a matar si me escucha el seleccionador, sería tremendo. Hernán Pérez, correcto. La selección de Hernán Pérez con 4 jugadores de Betis y de Sevilla, 3 del Sevilla, un titular indiscutible, emblema de la selección española sub-17 de esta generación 2008, es Alexis Ciria, Correcto. que prácticamente cada vez que va marca, lo ha vuelto a hacer, lo hizo en el segundo partido el futbolista de Badajoz, que tuvo minutos otra vez con el Sevilla Atlético entrando en la segunda parte, golito del Pacense, golito de Alexis Ciria, también partido y titularidad para el bueno de Nico Guillén en el centro del campo y hubo una primera convocatoria, un debut en convocatoria de un jugador que me gusta mucho, central, Tomás Méndez, onubense. Lo he visto bastantes partidos este año, 4 o 5 partidos este año en el juvenil y me está gustando mucho el otro futbolista de primer año, pero muy joven y que la ha llamado ya a la puerta de Hernán Pérez y que ha tenido ya esos primeros minutos con la selección sub-17. Y a la vez en el Betis, a última hora, tras una lesión, también Hernán Pérez llamó a Miguel Romero, del correcto. Betis, de la cantera del Betis. Jugador también de primer año juvenil, Sí. un jugador que también ha tocado ya ese primer equipo juvenil del Real Betis Balompié, también entrando en la dinámica de la Youth League, donde ha ido convocado a varios partidos, y la realidad es la que es. La realidad es que es un jugador 21 partidos este año con el Juvenil A, Correcto. un partido con el Liga Nacional y no es su debut porque ya el año pasado fue a 2 partidos con la Sub-17, yendo una categoría por debajo, siendo en este caso cadete A, y este año pues ha vuelto a ir otra vez a entrar en la lista de Hernán Pérez. Sí, jugador con unas condiciones espectaculares, un jugador que Jugador proyecto, sí. teniendo ficha de Liga Nacional ya se ha hecho con un sitio total y absolutamente merecido con el primer equipo del Betis Juvenil. Estamos hablando de palabras mayores y bueno, eso habla bien de tanto de la cantera del Real Betis Balompié como de la cantera del Sevilla. Jugadores jóvenes, proyectos a futuro y jugadores que son
el presente de ambos clubes y también el futuro, no solo en lo futbolístico, sino también en lo económico, que tan maltrecho está tanto en Sevilla como Betis. Esa sub-17 tendrá, en un par de semanas tendremos más noticias de ella, porque disputarán un torneo internacional en el Algarve ante Portugal, Alemania y Dinamarca. Con esto, Edu, cerramos este programa de Zona Cantera. La semana que viene nos vemos con esos partidos del Sevilla Atlético y del Betis Deportivo, y a ver si Manuel Pellegrini sigue tirando de jugadores del filial verde y blanco. Pues la semana que viene más y mejor. Esperemos contar una doble victoria del Betis Deportivo en casa ante el Mérida y una victoria del Sevilla Atlético en su visita al Palmar. Y la semana que viene vamos con toda la previa y con nombres propios del Bayern de Múnich juvenil. Ahí queda. Hasta entonces, se disfrute, descansen. Nos vemos la próxima semana con más Zona Cantera. Chao.